Una consulta, usted es docente o fue docente de Derecho Canónico en la UCA, en la Universidad Católica Argentina, ¿no? Soy docente, Es sí, docente, en es la docente. Facultad de Derecho Canónico de la UCA, sí. Bueno, entonces dimos con la persona adecuada, porque a propósito del Esperemos. fallecimiento de Francisco, bueno, hay mucho mito, mucho desconocimiento, hay de todo un poco, sobre qué sigue después del fallecimiento de un papa y cómo la Iglesia avanza en la designación de un nuevo sumo pontífice. Por eso nos parece importante hablar con usted para que nos explique cuáles son los ritos establecidos por la Iglesia. Yo no sé si son ritos que siempre se cumplen o en parte dependen también de la voluntad del Papa que fallece. Bueno, a ver, lo que sigue ahora es el funeral, las exequias de Francisco. Son ritos ya establecidos, ¿no? Normalmente los papas van estableciendo normas que algunas perduran, ¿no? Y otras los papas van modificándolas. El caso de Francisco, el año pasado, hace exactamente un año, hizo algunas modificaciones en el rito de exequias del sumo pontífice eh, para simplificarlas, digamos así un poco, y bueno, son las que se están poniendo en práctica ahora. Por ejemplo, el reconocimiento del fallecimiento del pontífice antes tenía que hacerse en el dormitorio del pontífice y se hacía con un rito, el famoso rito del martillo, o de el cardenal que lo llamaba por su nombre para ver si respondía o no respondía, Perdón, reaccionaba o no ¿qué era, reaccionaba, qué era el rito del martillo? Porque no lo sé. para determinar o para certificar que está muerto el pontífice. Ajá, se lo golpeaba. Entonces, con un martillo se le golpeaba la frente. Era una forma de certificar que estaba muerto. O se lo llamaba por su nombre. Ese rito se hacía en la misma habitación del pontífice. Estaba a cargo del cardenal Camarlengo. El cardenal Camarlengo es el cardenal que queda a cargo de la administración de la Santa Sede hasta que asuma el nuevo pontífice. Bien, bien. Bueno, este rito ya no se hizo. Francisco lo había eliminado, y la certificación de la muerte del pontífice se hizo en la capilla de Santa Marta, del lugar donde Claro, estaba porque viviendo el esta Papa. mañana y ahora mismo estamos viendo las imágenes y a mí me llamaba la atención porque José, mi compañero de mesa, decía, bueno, se está haciendo justamente la certificación y yo pensé, pero qué raro porque ya está en el ataúd. Esto forma parte entonces de lo que dejó, de los cambios que dejó plasmado Francisco. Sí, eso se hizo, la certificación de la muerte se hizo ayer lunes a las 20 horas de Roma, que serán habrán sido las 3 de la tarde acá en Argentina, ¿no? Las imágenes que estás viendo ahora ya son del funeral. Bien. Que el primer día el funeral es privado, digamos, para todos los colaboradores cercanos al Papa, es decir, todos los cardenales que han trabajado con él en la curia romana. Este es el primer día, podríamos decir así, como un velatorio más familiar, ¿no? O más privado, que es en la capilla de Santa Marta. Bien. Mañana ya se le empieza el velatorio público. Mañana a las 9 de la mañana ya va a estar expuesto el cuerpo de Francisco en la Basílica de San Pedro. Y hay otra modificación, por ejemplo, es que el cuerpo del pontífice se lo coloca ya directamente en un cajón de madera. Antes el Papa era colocado en 3 cajones, uno de madera de roble, otro de plomo y otro de cedro. Pero eso era antes de enterrarlo, porque al Papa se le ponía en San Pedro un catafalco, es decir, sobre podríamos decir así, un tipo de camilla de madera Sí. elevado, ¿no? Ahora Francisco dijo directamente el cuerpo expuesto en un cajón, solamente un cajón de madera, y así es velado, ¿no? Dentro del cajón. Por eso ya lo vemos al Papa dentro de un cajón de madera. Bien. Entonces, hoy está en la capilla de Santa Marta, y a partir de mañana miércoles va a estar en la Basílica de San Pedro, abierto a todo el público.
otras autoridades del mundo que viajen a Roma. Hasta el sábado, son 3 días de velatorio público. Entonces el sábado a las 10 de la mañana va a ser la misa exequial en la Plaza San Pedro, que es lo que determinaron los cardenales, ¿no? Porque cuando muere el Papa queda sede vacante, es decir, no hay más obispo de Roma, el Papa ante todo es el obispo de Roma, entonces la sede de Roma, de la diócesis de Roma queda vacante, no hay Papa, y el gobierno transitorio de la Iglesia en lo ordinario, en la administración ordinaria de la Iglesia, queda a cargo de los cardenales en cabeza del camarlengo, ¿no? Que es el cardenal Kevin Farrell, ¿no? El gobierno ordinario de la Iglesia, que supone que no se puede hacer ningún acto de gobierno propio del pontífice, ¿no? Es una transición. Entonces el sábado la misa y luego ¿cómo sigue este proceso? Bueno, después de la misa, en este caso Francisco ha querido ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor. Va a haber un cortejo fúnebre por las calles de Roma, desde San Pedro hasta Santa María la Mayor, ¿no? Algo que hace mucho no sucede, porque todos los papas anteriores fueron sepultados directamente en San Pedro, así que va a haber un traslado, un cortejo fúnebre desde San Pedro hasta Santa María la Mayor, donde será sepultado ahí donde el dejo indicado, ¿no? Estaba pensando, perdón, hablábamos ayer con otro sacerdote que nos decía, Francisco siempre disfrutó del contacto con la gente, ¿no? Y ahora me imagino hay un contacto con salir de San Pedro, ir el traslado hasta no sé, lo relacioné con esa descripción que hizo este sacerdote de Francisco, ¿no? Salgamos, vayamos, que se dé ese contacto y no que se termine todo ahí. Sí, es lo que un poco decía ayer Monseñor Fenoy, ¿no? Francisco le gustaba estar entre la gente. Y bueno, eso sí va a suceder porque Roma, ya por el hecho mismo de estar celebrando el jubileo, está lleno de peregrinos, más los que van a viajar. Bueno, van a tener la oportunidad de despedirlo al Papa en este camino, ¿no? Bien. Padre, luego el cónclave, y ahí aparecen todos los mitos, las películas, ¿cuándo se convoca al cónclave? Bueno, como te dije recién, el que tiene la autoridad para convocar al cónclave es el decano del Colegio de Cardenales, ¿no? En este caso es el cardenal Re, que no lo hace solo, ¿no? Lo hace tomando las decisiones junto con todos los cardenales. Entonces ya empieza a haber ahora en Roma lo que se llaman las congregaciones de cardenales, es decir, las reuniones de cardenales, las asambleas, donde los cardenales van tomando decisiones, y una de las primeras decisiones es colocar la fecha de inicio del cónclave. Según las normas ya establecidas por Juan Pablo II en 1996 sobre el cónclave, hay desde el fallecimiento del pontífice hasta el inicio del cónclave, hay un lapso que no puede ser mayor a 15 días, que se puede extender a 20 días si hay dificultades para que todos los cardenales estén en Roma, todos los cardenales electores. O sea que estamos pensando que más o menos el lunes 5 o 6 de mayo sería como la fecha límite para comenzar el cónclave, que se puede extender unos días más. Pero bueno, en esta época de las comunicaciones... Sí, uno supone que no va a haber inconvenientes. ¿Cuántos son los electores? Se podría adelantar. Claro. Se podría adelantar, si todos los cardenales están en Roma, se puede adelantar. Padre, ¿cuántos cardenales son? ¿Tiene ese dato en mente? Los cardenales electores hoy son 138. 138. No. ¿Y el solo hecho de ser cardenal ya a uno le da el derecho de ser elector, o hay que tener otro tipo de características? ¿De edad o de...? No, hay que ser menor de 80 años. Ah, menor de 80 años. Bien. Los cardenales electores son cardenales menores de 80 años. Perfecto. Los mayores de 80 años no pueden elegir. Bien, entonces 138 cardenales, se inicia... José, sí, perdón que te interrumpa. Un dato que leía por ahí, ¿él eligió al 80% de esos 138 cardenales?
¿Puede ser? No me acuerdo si el 80 o el 60% creo que son de los cardenales. Sí, la mayoría de los cardenales fueron elegidos por él. Bien, la mayoría de los cardenales electores. Claro. Perfecto. Es un dato importante. Y hay 4 argentinos que pueden votar, ¿no? Hay 4 argentinos electores, sí. Bien. Hay 2 argentinos que no son electores, 3 argentinos que no son electores. Uno es el cardenal Sandri, que está en Roma, el otro es el cardenal Carli y el otro es el cardenal Villalba. Ellos no son electores. Por una cuestión de edad. Sí. Por una cuestión de edad. Bien. ¿Y los 4 argentinos que están participando de esta elección, quiénes son? Uno es el arzobispo de Córdoba, Monseñor Ángel Rossi. El otro es el arzobispo de Santiago del Estero, Monseñor Bocalic. El otro es el arzobispo emérito de Buenos Aires, que fue sucesor de Bergoglio. Y el otro es Monseñor Fernández, que está en Roma. Bien. Padre, se inicia el cónclave. ¿Cómo? Sí. ¿Cuál es la metodología, el funcionamiento? Cuéntenos de qué se trata. ¿Cómo se hace para elegir un papa? Es verdad que se los encierra y hasta que no se pongan de acuerdo no se abren las puertas, todo ese tipo de mitos que uno ha escuchado tantas veces. ¿De qué se trata? Bueno, hay algunas cosas son... algunos de los mitos tienen fundamento en normas establecidas justamente en este documento que había aprobado Juan Pablo II en 1966. Los cardenales electores tienen que alojarse en la Casa Santa Marta de Roma, ¿no? Tienen prohibido el contacto con la prensa, el uso de celulares para llamadas que no sean las necesarias para, por ejemplo, el gobierno de su diócesis. El cónclave se realiza en la Capilla Sixtina. La palabra cónclave viene justamente de con llave, ¿no? Clave quiere decir llave, entonces cónclave quiere decir con llave, quiere decir que están encerrados para las votaciones dentro de la Capilla Sixtina. El rito es muy significativo. Cuando comienza el cónclave, el maestro de ceremonias de la Santa Sede es el que cierra la puerta simbólicamente con llave y dice todos afuera, ¿no? Y solamente quedan adentro los cardenales electores. Ahora, ellos están adentro de la Capilla Sixtina, deliberan y demás, votan, pero si no hay un acuerdo y demás, después se abre y se van a dormir a Santa Marta y vuelven el día siguiente. No es que quedan encerrados ahí hasta que aparece... Claro, porque uno por ahí dice, los encierran hasta que se dé el nombre del nuevo Papa. No es así. No, lo que es encerrado con cónclave, digamos, es el acto eleccionario. Después calcular que pueden durar 2 o 3 días hasta una semana una elección del Papa, ¿no? Entonces, bueno, creo que hay determinadas 2 rondas de votaciones por la mañana, 2 por la tarde. Imagínate que tienen que votar 138 cardenales con papel, digamos. Hay que escribir el nombre de cada uno, tiene que escribir el nombre del cardenal que desea elegir en un papel. Pasa individualmente de a uno a depositar esa papeleta en una urna especial. Entonces lleva su tiempo, ¿no? Que suceda todo eso. Además no pasan así como haríamos nosotros, termino, me paro, voy y nos amontonamos junto a la urna. No, van pasando por orden de a uno. Es muy claro el hecho de que depositen. Incluso hay una oración prevista para que cada cardenal haga al momento de depositar la papeleta en la urna. Después hay que contar todas las papeletas. Claro, después se abre, se abre la urna, las cuentan, y es así como por ahí uno ve en las películas que uno de los cardenales con una aguja y un hilo va enganchando todas las papeletas para que queden. Enganchando las papeletas, sí. Una vez que... ¿qué mayorías deben darse para decir este es el nuevo Papa? 2 tercios. 2 tercios. No es que todos se tienen que poner de acuerdo. No. 2 tercios. 2 tercios. Cuando eso no sucede,
Las papeletas... Y hay que seguir votando. Pero se queman. Y sale el famoso humo negro / humo blanco. Exactamente. Bien. Exactamente. Si no hay papa, humo negro, quiere decir que para la gente sepa desde afuera de la Capilla Sixtina que hubo una votación y que no se llegó a los 2/3. Exactamente. Bien. Así es. ¿Hay algo más que haya que saber, algún otro rito que se deba cumplir o se vota hasta que se logre los 2/3? En algún momento se tienen que poner de acuerdo, ¿no? Ahí hay debates, conversaciones, charlas. Sí, hay conversaciones. A ver, hasta que comience el cónclave, los cardenales están en Roma y van a tener ya reuniones previas, ¿no? Donde, bueno, comienzan normalmente con un retiro espiritual, un momento de oración, después hay reuniones donde cada cardenal puede hablar y decir que, bueno, buscar el perfil del pontífice. ¿Se da esa posibilidad de que un cardenal o de a uno vayan contando cuál es su mirada? Antes del cónclave, o sea, dentro del cónclave no puede haber negociaciones. Dentro del cónclave solamente es votación. Bien. Antes del cónclave, supongamos a partir del domingo, una vez enterrado el pontífice muerto, hay reuniones ya organizadas donde cada cardenal puede hablar del estado de la iglesia y decir, bueno, a mí me parece que el nuevo papa tendría que seguir por acá o ir por allá, o que tendría que tener tal perfil. Que no es lo mismo que decir voten por fulano, ¿no? No es campaña proselitista. Está prohibido hacer campaña proselitista. Bien. Pero sí dar su mirada sobre la iglesia. Bien. Claro. Y bien después en las negociaciones uno entre los cardenales hablan y dicen, bueno, mira, vamos por allá, pongamos todos los votos en acá, pero no, lo que no se puede hacer es campaña proselitista. Bien. Padre, ¿usted recuerda en las últimas décadas algún caso que se haya demorado realmente mucho tiempo, que no haya habido acuerdos y que fuera complicado llegar a un consenso? Mirá, yo era muy chico, porque en realidad hay 3 papas nada más que en mi vida he visto la elección. Juan Pablo II, Juan Pablo I, yo era muy chico, igual que Juan Pablo II. Creo que la de Juan Pablo I fue muy larga. Después ya con Juan Pablo II fue más rápido. Con Ratzinger no fue ni larga ni corta, y con Francisco fue más bien rápido. Así que me parece que fue la de Juan Pablo I, una que fue media larga, digamos. Pero no te lo puedo asegurar. Está bien, pero podemos pensar en 2-3 días más o menos como promedio en lo que es de negociaciones. Bueno, ya sería aventurarlo, ¿no? De votaciones. De votaciones. Y sí, no va a ser de entrada, digamos. Bien. Y esto ya es una mirada personal, que me imagino que habrá tantas miradas como personas en el mundo, pero alguna mirada sobre qué es lo que puede pasar, cuál es el perfil de la iglesia, cómo puede incidir esto que decía José, mi compañero, de que el 60% de los electores hayan sido elegidos por Francisco. Sí, eso incide, ¿no? Eso incide. Yo creo que lo primero que tienen que hablar los cardenales es, bueno, la continuidad. Uno espera que haya continuidad con las líneas pastorales de Francisco, ¿no? ¿Qué continuidad se le va a dar a las líneas pastorales de Francisco? Por otro lado, también hay que ver, podríamos decir así, el tema político, la iglesia en el mundo, ¿no? La iglesia frente a toda la situación de los migrantes, la iglesia frente a la guerra de Ucrania, la iglesia frente a la guerra en Tierra Santa, frente a Trump, todas esas cosas también inciden. Bueno, a ver, si queremos seguir con un papa que no sea europeo, o si queremos un papa europeo, ¿dónde se va a focalizar más la vida de la iglesia en adelante, ¿no? Uh-huh. Con Francisco era claro que los cardenales querían llevar adelante una reforma de la iglesia. Bueno, esta reforma está en marcha, tiene que haber una continuidad, todo lo que es la sinodalidad, la iglesia en las periferias, la apertura, las mujeres, todas esas cosas son tenidas en cuenta, ¿no? Esta idea de que la iglesia está dividida entre conservadores y progresistas es tan así, es más mito que otra cosa, porque da la idea de que hay como un enfrentamiento entre 2 sectores muy rígidos, muy duros, a ver quién gana. Y usted como hombre de la iglesia... Bueno,
eso históricamente fue así. Hubo periodos más donde fue más marcado, periodos donde fue menos marcado. Yo creo que ahora hay un grupo, un bloque conservador tradicionalista que por ahí se puede identificar con ciertos sectores del catolicismo de Estados Unidos, ¿no? Frente a una gran mayoría, yo diría, por ahí llamarla progresista, o sea, no me gusta por ahí poner términos ideológicos, pero bueno, una gran mayoría en la línea pastoral de Francisco que mira hacia las minorías, hacia los márgenes, los pobres, LGTBI, mujeres, los migrantes, digamos, creo que va más por ahí la cosa, ¿no? Bien, en otras épocas también era muy fuerte hablar del bloque de cardenales italianos, del bloque de cardenales de Estados Unidos. Estados Unidos siempre ha tenido mucho peso en los conclaves por la cantidad de cardenales que históricamente tenían. Ahora creo que no son tantos. Francisco ha nombrado cardenales de otros lugares del mundo que nunca tenían cardenales, qué sé yo, africanos, asiáticos, que antes no tenían representación. Entonces va cambiando también la configuración del colegio cardenalicio. Padre, le quiero agradecer por su tiempo y por la claridad de sus explicaciones, de verdad. Le mando un abrazo grande. Bueno. Padre, me queda un minutito. Sí. ¿Puede ser que hace algunos años, en otra radio incluso hemos hablado y usted, así como por la tangente, estábamos hablando por otro tema y usted me dijo que alguien haga algo porque hay cada vez más pobres viviendo aquí en las veredas de la Plaza de Mayo, en la Catedral de Santa Fe? ¿Era usted? Sí, era yo. Era usted. ¿Cómo estamos ahora? Era el párroco de la catedral. Después de tantos años, porque yo no sé, de esta entrevista que ahora recuerdo, deben haber pasado 10 años. Sí, 10 años. ¿Estamos mejor, peor, igual? Sí, igual o peor. Igual o peor. ¿Dónde está ahora usted? ¿Ya no es párroco de la catedral o sigue siéndolo? Perdón. No, estoy de párroco en Esperanza. En Esperanza. Bueno. En Esperanza. Un gustazo, un abrazo grande y a su disposición. Mucho gusto. Chau, Hasta chau. Luego. El padre Chau. Javier González es docente en la Facultad de Derecho Canónico en la Universidad Católica Argentina. La verdad,